Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Se encuentra con nosotros aquí en la cabina de RPP el doctor Rafael Vela Barba, él es coordinador del equipo especial Lavallato, un día después de que Jorge Barata ratificara los aportes de la empresa Odebrecht a diversas campañas políticas en nuestro país. Ha dicho que se aportó a la campaña de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y también a la campaña por la no revocatoria de Susana Villarán. Ahora, el punto es, ¿qué impacto tienen estas declaraciones? Digamos, contribuyen a lo que la Fiscalía ha considerado como delito de lavado de activos, son aportes simplemente irregulares a una campaña política, algo que en ese momento no era considerado delito. Vamos a analizar este y otros ángulos del caso Lavallato con el doctor Rafael Vela. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días, Mabela, buenos días, don Fernando. Buenos días, fiscal. Bueno, el tema Jorge Barata, de alguna manera, diría usted, le vuelve a dar un aire a la Fiscalía luego de que se decidiera que, por ejemplo, el señor Odebrecht no podía aclarar o que había problemas para utilizar las pruebas que supuestamente estaban contenidas en los sistemas informáticos de la empresa. No, yo diría que eso es una percepción distinta a la que nosotros como fiscales tenemos procesalmente, tanto en el ejercicio de la litigación, que implica el confrontar defensas de muy alta calidad, ¿no? Y como también de lo que es parte de lo que nuestro trabajo representa, es decir, que nosotros formulamos acusaciones y postulamos prueba de cargo y se contrapone con la prueba de descargo. De tal manera que no es que el caso haya estado en algún momento en riesgo para nosotros, es parte de las vicisitudes procesales el confrontar precisamente que personajes de tan alto perfil como un expresidente constitucional de la República se tenga que defender y que busque incluso, como lo ha reconocido el Poder Judicial del Perú, busque obtener en el Brasil lo que no son capaces de obtener en la litigación en el Perú. Entonces, eso es parte también del ejercicio del derecho a la defensa. Es decir, concretamente, que se prohíba que algunos de los implicados declaren. Es verdad, porque esa prueba, don Fernando, es una prueba que incluso en determinado momento fue solicitada por la propia defensa del expresidente Humala y de la señora Heredia. Claro, en el camino súbitamente renunciaron y más bien buscaron litigar en el Brasil lo que no fueron capaces de obtener en el Perú, porque es una prueba que ya se había en su momento producido su pertinencia, conducencia y utilidad. Sorpresivamente, bueno, claro, evidentemente en base a las noticias que hay en el Brasil, buscaron suspender estas declaraciones a través de una decisión de un juez en el Brasil que no, por supuesto, vincula al juez peruano, ¿no? Los jueces peruanos han sido categóricos en ese sentido. Han dicho que no están vinculados a esa decisión. Lo que han hecho es tomar decisiones en orden al desarrollo del juicio y a lo que conviene respecto a que el juicio no puede parar, don Fernando Mávila, porque el juicio oral es un juicio que está muy avanzado del señor Humala y que, por tanto, dentro de esa perspectiva, incluso no lo he dicho yo, lo ha dicho el presidente de la Corte Penal Nacional, el doctor César Saguanay, él estima de que probablemente el juicio tenga que concluir antes de fin de año. Bueno, nosotros somos un poco más conservadores, ¿no? Pensamos que este juicio evidentemente está ya próximo a concluir, pero probablemente termine a principios del próximo año. ¿Como máximo diría usted? Bueno, yo estimo que sí, porque en realidad toda la prueba ya se ha ido actuando durante todo este tiempo. Y es un juicio que nosotros estimamos que ha avanzado, ha podido avanzar más, sí, pero tenemos los mismos problemas que alguna vez yo con el mayor respeto les expuse, que era la necesidad de que existan jueces a dedicación exclusiva para el caso Lavallato. Claro, sí. No fue así. Recuerdo que usted hizo esa demanda. Incluso ahora ese mismo colegiado ha recibido más carga procesal y que por tanto vuelve mucho más lenta la posibilidad de celebrar más audiencias y que el caso concluya con mayor prontitud. Entonces, hay un tema de fondo, doctor Vela, que tiene que ver con los aportes. Si bien Odebrecht reconoce que aporta a las campañas, la figura del lavado de activos no termina de estar clara. Y hay quienes dicen, bueno, pero en ese momento aportar a una campaña electoral no era un delito. Entonces esto volvería
¿no? A reducirse a simplemente un problema administrativo, a una falta administrativa de los partidos, al no haber sido honestos en su declaratoria de dónde provenían los fondos que utilizaron. Y ese es el tema de fondo. Entonces uno dice, ¿cómo se puede configurar al final o cómo sirve lo declarado por Barata para la tesis fiscal? Mire, se lo voy a responder en términos objetivos porque esto es una cuestión de memoria y de precisión técnico-jurídica. Ese debate ya no existe. Ese debate ya se agotó en el caso del señor Humala, porque recordaremos que además fue materia de una turbulenta relación que se dio en determinado momento por la sala que presidía el juez César San Martín. Recordará usted que tuvimos ese episodio donde el Ministerio Público le solicitó la inhibición al juez San Martín, el juez San Martín rechazó la inhibición conjuntamente con su sala y finalmente se pronunciaron de fondo precisamente sobre la licitud o ilicitud de los hechos que son materia en este momento de juzgamiento. Y la Sala Suprema, que es el máximo órgano de justicia del país, ya zanjó esa controversia y ha dicho que los hechos tal y como están postulados sí son delito. Lo que hay que determinar es si alcanza la prueba de cargo para destruir la presunción constitucional de inocencia. Pero ya ese debate, que es un debate de defensa probablemente, que siempre tratan de exponer los abogados defensores. No, por supuesto, pero sí, yo iba claro. más allá. Es decir, Sí. ¿cómo sirve el testimonio precisamente para Sí, lograr el objetivo claro. que usted acaba de decir tiene No, la absolutamente, Fiscalía? pero- De demostrar que quienes se dicen inocentes son culpables. Claro, eso es otra cosa, por eso. Doctor No es el fiscal, debate, señor fiscal. digamos, si es delito o no, sino si la Fiscalía es capaz de probar la responsabilidad penal y en ese aspecto la acusación del caso Ollanta-Humala, la señora Heredia, es una acusación que no se basa únicamente en el testimonio de los ex ejecutivos brasileños, sino que contiene además mucha prueba adicional de cargo. Ojo, que además estamos hablando de 2 campañas en el caso del señor Humala. La primera campaña es la del año 2006, ¿no? Que es una campaña donde el señor Humala no gana, pero venía dinero procedente de Venezuela en la tesis del Ministerio Público. Y la segunda es la que se vincula a la empresa Odebrecht. El año 11. Permítanos ir a una pausa después de la cual quisiera que recapitulemos y explique a los que no siguen con detalle toda la complejidad de estos procesos, qué es lo que hubo de nuevo, qué novedad aportó ayer Barata cuando declaró en realidad solo sobre el caso Metro de Lima, Así es. pero sin embargo hizo declaraciones también sobre otras campañas. Nos lo explica, por favor, después de una breve pausa. Retomamos, Mávila, nuestra conversación con el fiscal Rafael Vela. Estábamos conversando con el doctor Vélez y bueno, él nos explicaba algunos detalles sobre la importancia y el impacto que han tenido las declaraciones de Jorge Barata el día de ayer. Algunos dicen, bueno, pero Barata ha vuelto a hablar, pero no ha ofrecido pruebas. Lo que sucede es No que... se le ha reclamado pruebas. No, lo que pasa es que el día de ayer es una actuación de una prueba que es oral, es una prueba testimonial, testifical para el lenguaje jurídico. La declaración de un testigo no acompaña elementos documentales porque esto ya se produjo durante la etapa de investigación. Estamos ante la etapa de juzgamiento, que es la etapa central del proceso penal, y lo que se busca es a través de los interrogatorios, tanto del fiscal como también de los abogados e incluso los propios jueces, esclarecer cualquier tipo de precisión y de comunicación y transmisión de información hacia los jueces, que son quienes finalmente van a decidir ello. Así que todos los elementos documentales han sido aportados, en ese caso como en otros, y son parte también de todo el acervo documental con el que cuentan los distintos casos Lavallato, a partir incluso de las obligaciones que se han desplegado a través de la sentencia de colaboración eficaz aprobada en el Perú contra la empresa colaboradora, en este caso la empresa Odebrecht, y varios de sus ex ejecutivos, dentro de los que se incluye el testigo Jorge Barata. Lo que ha declarado ayer el señor Barata concierne en principio solo a un caso de Lavajato, que es el Metro Línea 1, 2 tramos. ¿Se puede presumir que va a colaborar igualmente para los otros casos que forman parte del caso Lavajato en general? Porque él mencionó, por ejemplo, que se había financiado campañas de parlamentarios, pero no conocemos nombres de eso. Claro, lo que sucede es que esa es una explicación contextual dentro del contenido de la acusación del caso Metro de Lima. En todo el contexto de cómo ha sido redactada la acusación por parte del fiscal José Domingo Pérez,
hay referencias a todos estos temas como parte de lo que son los criterios de organicidad criminal y toda la posibilidad de que finalmente a través de incluso todas estas prácticas de entregas clandestinas de dinero, enormes sumas de dinero clandestino, eventualmente se puedan existir favorabilidades respecto a lo que era la concesión de la obra pública. Entonces, en esa medida, efectivamente se han dado explicaciones contextuales, pero eso no agota el relato de lo que eventualmente pudiera producirse hacia más adelante dentro de las obligaciones que tiene el testigo Jorge Barata. Acá ha declarado dentro, efectivamente, del caso Metro de Lima, porque hay una incluso carta rogatoria al respecto, hay todo un trámite de cooperación internacional y sometidos a todos esos rigores, finalmente el señor Barata ha declarado como es su obligación, porque está dentro de su obligación como colaborador eficaz en el Perú. Él tiene una doble condición. Él es por un lado delator premiado en el Brasil, pero también es colaborador eficaz en el Perú, porque los crímenes que ha reconocido la empresa se cometieron en el Perú. Por tanto, no podrían ser objeto de delaciones en el Brasil. Tenían que ser necesariamente puestas a conocimiento y, por supuesto, con toda la entrega documental que así lo demuestra. Dentro de las declaraciones del señor Barata habla, por ejemplo, de cómo ocurrió, cómo fluyó la relación durante el segundo gobierno del expresidente Alan García, precisamente porque el caso es el caso Metro de Lima. Nosotros quisiéramos poder continuar haciéndole algunas preguntas al respecto, pero si nos permite ir a una pausa muy cortita para escuchar a los titulares de la hora, además, y regresamos 8:59, ya prácticamente las 9 de la mañana. Volvemos con el doctor Rafael Vela. Fiscal coordinador de la investigación fiscal sobre el caso Lava Jato, Rafael Vela, un día después de que Jorge Barata haya hecho declaraciones en un juicio peruano sobre el caso del Metro, tramo 1 y 2, en el curso de la cual reconoció que la empresa Odebrecht que representaba en el Perú ha financiado campañas presidenciales de al menos 5 candidatos, así como municipales y parlamentarias. Una de las preguntas que quedan pendientes es: ¿estamos ante un caso de financiamiento ilegal y de recepción de un dinero que no se declara o es propiamente lavado de activos? No, bueno, como le digo, don Fernando, esos casos están claramente tipificados como lavado de dinero agravado. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado. Ahora estamos ante la expectativa de que las acusaciones finalmente sean discutidas dentro de los juzgamientos y se determine la inocencia o la culpabilidad de las personas, que es una valoración ya de toda la prueba que ha sido válidamente incorporada en las etapas previas. De tal manera que esa discusión es una discusión que ya ha sido superada y que, por supuesto, a través de la Corte Suprema de Justicia de la República determina que iremos al tema de fondo, que es como debe ser en la averiguación de la verdad, no encontrar subterfugios de carácter técnico, legal, que ya han sido superados, y encontrar más bien la verdad en un grave caso en donde nosotros como equipo especial hemos tenido que enfrentar expresidentes constitucionales de la República, ministros de Estado, empresarios de muy alto perfil, en general, gente que tiene mucho poder y que la hemos enfrentado en la litigación dentro de nuestras posibilidades, con entereza, con convicción y con determinación. El día de ayer el señor Barata... Si usted me permite solamente finalizar la idea. Estamos precisamente ante la etapa final de ese esfuerzo, que ha sido un esfuerzo que, como toda actividad humana, no está, por supuesto, exenta de ningún nivel de crítica, ni de autocrítica, ni tampoco de lo que son las vicisitudes propias de la vida, como una pandemia, por ejemplo. Pero ahora estamos en esa etapa final y esas 15 acusaciones que ya el equipo especial ha presentado y que se van a ir incrementando, merezcan ya para la sociedad del Perú la determinación de la verdad, más allá de todo lo que representa el esfuerzo de la litigación. Claro, una de las críticas que se hace al equipo especial es haber mezclado, digamos, y haber puesto a justos al lado de pecadores, ¿no? Los casos son muy amplios y se dice que en algunos casos hubo excesos. El día de ayer, el señor Barata decía sobre su participación y su acercamiento con el segundo gobierno aprista que tenían una relación fluida y próxima con el presidente Pérez, debido a que conocía a Odebrecht desde su primer gobierno por la construcción del proyecto Chavimochic. Dijo que la empresa tenía interés en el proyecto del tren porque iba a
traerles visibilidad, que ellos sabían que el gobierno de Lapra buscaba priorizar el proyecto, por lo que desde la empresa trabajaron en lo que él ha denominado un plan de conquista. Este plan de conquista consistía en acercarse a los funcionarios que eran clave para la designación del comité de adjudicaciones. En este caso sería el señor Cuba, que era viceministro de Comunicaciones, pero quien designa a ese comité de adjudicación fue el ministro en ese entonces, el señor Cornejo. ¿El señor Cornejo está excluido del caso Metro? Mire, no, en el caso, todas las personas que tienen que ser objeto de investigación y de posterior acusación ya están así definidas. Es verdad lo que usted dice. En general, la identificación estratégica de la corrupción y de la organización criminal que encarnaba la empresa Odebrecht, ahora arrepentida y colaborador eficaz, determinaba también la identificación de que cada expresidente tenía una obra emblemática. Al señor Alejandro Toledo se le relaciona con la Interoceánica, al señor Alan García se le relaciona con el caso del Metro de Lima y sus distintos tramos, además de alguna otra obra en particular. Al señor Ollanta Humala se le relaciona con el gasoducto del Sur. Y en general, todas esas identificaciones tenían que ver específicamente con el contexto de lo que usted ha hecho referencia. Es decir, buscar a través de la conquista de los proyectos, mejor dicho, a través de los actos de corrupción y de lavado de activos, conquistar los proyectos de estas obras públicas de gran envergadura. A la empresa Odebrecht no le interesaba la obra pública menor, le interesaba la obra emblemática, la obra donde se concentraban enormes sumas de dinero, ingentes recursos que después les permitirían a ellos tener dentro de sus cálculos y de sus asociados, como por ejemplo la empresa Graña y Montero, que también es colaborador eficaz sentenciada en el Perú, buscar una rentabilidad y una productividad en función de las miserias también de funcionarios que se corrompían y que tenían precio respecto a sus servicios. Esa identificación, lo que usted dice, es muy correcta, porque claro, en los casos los niveles de autoría y participación tienen que estar claramente distinguidos. No todas las personas han sido sobornadas, no todas las personas están imputadas de haber recibido, percibido dinero o haberlo solicitado, ni tampoco de haber lavado dinero. Se les imputa sus grados de participación en orden a qué es indispensable para que finalmente el proyecto se llegue a conquistar. Pero, por ejemplo, en esa línea de análisis, doctor Vela, en el caso Keiko Fujimori, ¿no? La defensa de la señora Keiko Fujimori dice, correcto, pero la señora Keiko Fujimori nunca estuvo en el gobierno. Por lo tanto, ¿cuál es la obra emblemática sobre la que se puede hablar de eventuales sobornos o coimas? Lo otro, el señor Barata ha dicho que finalmente no se entregó dinero a través de la CONFIEP. Y yo le decía, justos por pecadores. El caso CONFIEP, por ejemplo, o del caso del señor Briceño, ¿ya ha sido esclarecido o ustedes se mantienen en la tesis inicial? A ver, en principio, el caso de la señora Fujimori no se le puede imputar directamente un acto de corrupción porque, como usted dice, efectivamente ellos nunca llegaron a ser gobierno. Pero la intención sigue siendo la misma dentro de la resolución criminal de por qué se les paga dinero clandestino de procedencia ilícita a candidatos a la presidencia de la República. Es por la probabilidad de que ganen. Por eso la señora Fujimori está imputada de un cargo de lavado de dinero. No está imputada de un cargo de corrupción de funcionarios propiamente dicho, porque ella no llegó a ser gobierno como tal. Pero sí, todo el proceso de instrumentalización, incluso de las organizaciones políticas, es algo que forma parte de la imputación. En el caso del señor Briceño, el señor Briceño tiene, por supuesto, todas las posibilidades de haberse defendido como corresponde. E incluso creo que de esta parte no tengo, por supuesto, el detalle de una demanda constitucional que incluso creo que había sido declarada fundada. Y todo esto finalmente, Mávila, termina en una decisión que no es exclusiva y excluyente del Ministerio Público. Esta es una decisión judicial, porque nosotros estamos en un sistema de administración de justicia de garantía. Lo que los fiscales eventualmente hacemos en nuestro trabajo es siempre sobre la convicción de que estamos haciendo lo correcto dentro del respeto por la ley. Pero finalmente tenemos una contraparte que litiga activamente contra nosotros y es finalmente el Poder Judicial el que determina si el señor Briceño debe o no continuar como tal, de tal forma de que no se trata de una obstinación ni un empecinamiento sobre una situación en concreto, sino lo que los jueces deben decidir en el momento correspondiente. Fiscal Vela, hemos escuchado al señor Barata el día de ayer hablar
hablar sobre financiamiento ilegal a varios candidatos presidenciales, municipales y parlamentarios. Habló también sobre soborno, ya no campaña, sino soborno a funcionarios. Sí, claro, el caso del Metro de Lima es un el único caso. ¿Es el único caso? Mire, en concreto de lo que ha dicho el señor Barata, de lo que ha hablado, en concreto hay otros casos, el Interoceánica es un caso también notorio de soborno que ha merecido la extradición del señor Alejandro Toledo, que curiosamente además no fue la próxima semana inicia. Claro, por eso le preguntaba, ¿es creíble, digamos, que el señor Cuba haya sido el único y que el señor Cornejo, que era quien nombró, además ministro de Estado, mucho más cercano al gobierno, pueda tener una responsabilidad menor? Mire, yo no puedo tampoco decirle eso porque podría incurrir en alguna imprecisión. Ajá. No tengo ese detalle porque como usted sabe, porque alguna vez hemos conversado, sí. Yo soy un fiscal en segunda instancia que veo todas las apelaciones, pero ese tema todavía no lo conozco en particular, ¿no? Pero sí lo que le digo es que las pretensiones acusatorias, todas ellas están claramente sustentadas. Y efectivamente, lo que dice usted, señor Carvalho, ¿no? La empresa Odebrecht ha reconocido prácticas de lavado de dinero, pero también de corrupción. El caso del día de ayer, el caso del Metro de Lima, es precisamente uno de ellos, en donde específicamente los funcionarios públicos se coludieron para favorecer a la empresa Odebrecht, al consorcio de Odebrecht y de Graña y Montero, y finalmente otorgarles la buena pro de una manera absolutamente indebida, ¿no? Fiscal Vela Barba, muchas gracias por su presencia acá y por aclarar a la opinión pública los alcances de lo declarado ayer por Jorge Barata en una investigación que se le sigue por el caso Metro de Lima, pero que ha llevado a que se pronuncie sobre otras actividades ilegales de la empresa Odebrecht que él representaba en el Perú. Muchas gracias por su presencia y mucho éxito en su trabajo como fiscal coordinador. Gracias. Por nuestra parte. Gracias, don Fernando. Nos vamos a una pausa, Máveda, y después hablaremos sobre otro.